¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Sí, bueno, yo aparte de ser profe de lo que es una aula normal, donde tú aprendes porque te gusta aprender, yo llevo 3 grupos que se dedican a eso, a la recuperación de músicas tradicionales y de bailes, para luego llevarlos un poco al escenario, a la escena. Entonces somos un poco como ese intermediario entre pues, toda esa gente mayor y gente informante que nos enseña todo lo que pasaba y la parte más artística de escenario, digamos, no es tanto la parte social, sino nos dedicamos a eso, pues a montar espectáculos, bailes, músicas para llevarlas a los escenarios, digamos. Y sí, soy de tres. Bueno, de Abushaina, que es el grupo donde yo empecé, que es el amor de mi vida, podríamos decir, que los quiero mucho. Después, por suerte y por desgracia para ellos, me llamaron para otros 2. Uno es Algazara, que es en Ponteareas, un sitio aquí cerquita, y otro de una gente de Gondomar, Ecosagarimos, que es en el que menos llevo, pero estoy contentísimo como en todos. No puedo tener más suerte. Yo creo que no es tanto paciencia, sino como esa versatilidad un poco del profesor, de la profesora, de ser capaz de llevarlo un poco a cada uno a su terreno. En mi vida tuve tres profesores, 2 profesoras y un profesor. Cuando empecé muy pequeñito tuve una profesora que fue el menos tiempo que tuve, que empecé muy pequeñito, con 4 años. Y después tuve de profesora a mi prima Izaskun, que es mi prima la mayor, que ya en el grupo de Abushaina, donde, bueno, yo ahora soy director, ella era el profe de los pequeños, de los niños, de los más chiquititos, entonces yo empecé ahí. Ella fue mi primera profesora y por supuesto aprendí mucho con ella, muchísimo. Y después el profesor que más tiempo tuve y el gran profesor que tuve fue por supuesto Chisco, que hoy en día es mi amigo y somos como hermanos. Y yo aprendí muchísimo con él. De hecho, mucha gente, pues inevitablemente compara, no tanto la forma de bailar igual, pero sí la forma de enseñar, porque al final aunque vas añadiendo cosas a tu repertorio como docente, tú eres mucho los profesores que te enseñaron a ti. Y yo pues extrapolo muchísimas cosas de las que él me enseñó a nivel de contenidos, a nivel de enseñanza, a nivel de expresión, es inevitable. Y yo, vamos, más contento imposible, que es un gran docente, grandísimo docente. Ahora, hoy en día no puedo dar clases presenciales y yo tengo muchos alumnos, muchas alumnas en clases que intentaba seguir mandándoles material, pero era un poco desordenado, entonces la idea surgió un poco por ahí. Aparte, no es la vía telemática, digamos, no es una vía que esté muy explotada en el mundo tradicional. A nivel de música, un poquito más, igual de gaita o así, que sí que había alguna cosa, pero de baile no había prácticamente nada. Y bueno, gracias a Marcos, que le tengo que dar las gracias enormes. Marcos es el novio de Adrao, que lo quiero y lo adoro, que prácticamente hizo el toda la web, porque yo no tengo ni idea de cómo se hacen esas cosas. Y bueno, estamos ahí iniciando este intento de proyecto que bueno, al final es un poco, puede hacer llegar un poco más la cultura a sitios donde nosotros no podemos llegar muchas veces, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, uno de los casos sois vosotros en Buenos Aires, cualquier parte del mundo, a través de un medio bastante simple, que es muy importante para que la gente le sea sencillo entrar a un medio tecnológico, digamos. Y bueno, estoy muy contento, no me puedo quejar. Ahí seguimos con la web a tope, ya llevamos casi un mes de clases, todas las semanas y nada, la gente creo que le gusta mucho, así que no me puedo quejar. Yo empecé a bailar desde muy pequeñito y es una tradición, o sea, es tradición familiar. Yo en mi familia toda la vida a la mesa después de comer se cantó, se bailó, se tocó todo lo que había, desde una pandereta hasta 2 tenedores, o sea, se tocó todo. Y un poco de ahí yo creo que me viene esa idea ya. Yo no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que fui a lo que nosotros llamamos una recogida, que sería ir a visitar a una persona mayor a aprender algo, pero supongo que poco a poco fui cogiendo conciencia de eso porque ya era algo que yo tenía asumido en mi vida, con mi familia, yo vi cantar a mi abuela y a mi abuela toda la vida. Entonces digamos que es algo muy natural para mí. Y después, yo creo que cuando cumplí los 11 años, creo, fue cuando yo entré en el grupo de mayores de Abushaina, cuando empecé a ser alumno de Chisco. Y ahí empecé a entender de dónde venía todo, porque hasta ese punto no era muy consciente. Ahí empecé a entender de dónde venían las cosas, cómo se hacía, cómo se iba a hacer una recogida, cómo no, cómo se enseñaba, cómo se transmitía. Y un poco en proceso, lo que decías tú, un poco una rueda que va girando, pues fui cogiendo carrerillas hasta llegar hasta el día de hoy, que al final es o sea, aparte de suerte, porque yo al final cogí el puesto de Chisco en la Abushaina cuando él lo tuvo que dejar. Y yo ni siquiera me planteaba pues empezar en esto como una profesión, porque al final es algo muy difícil meterse en el mundo de la música tradicional a nivel profesional. Pero después todo fue viniendo cosa tras cosa. Entonces pues aquí estoy, sin más. No hay un día exacto donde yo me recuerde
pues empecé aquí, digamos. O sea, es eso, de repente algo te hace clic y tú dices, todo esto que yo llevo viviendo naturalmente toda mi vida es realmente tan importante, y es realmente importante transmitirlo. Entonces el día que eso te hace clic, te enamoras locamente de esta profesión, porque al final yo estoy enamorado de lo que hago, y es así. Es fundamental eso para trabajar en esto, que te guste. Claro. ¿Y tus raíces vos sos argentino? No, yo nací aquí, mi papá es argentino. Bueno, mis abuelos son los dos emigrados de Galicia a Buenos Aires. Mis abuelos se conocieron allá y tuvieron a dos niños, uno es mi padre y otro es mi tío Ricky, que seguro que me está mirando. Y nada, mi papá se vino para aquí cuando yo tenía más o menos mi edad, tenía 20 años, 21, no estoy seguro, y hizo su vida aquí. Él ya tenía aquí familia, tenía tíos, y yo nací aquí, pero bueno, la unión con Argentina es constante porque tengo a mi tío, tengo a mis primos, tuve a mi abuela, a mi abuelo hasta hace no mucho, hasta que nació mi hermana. Entonces la conexión es constante, por supuesto. Pues mira, yo por suerte en la vida, y gracias a mis padres, por supuesto, viajé mucho. Desde mi padre con esa idea que trajo de Argentina a Europa, que tenéis mucha gente argentina, tenéis esa idea de Europa, de visitar las grandes capitales europeas. Mi padre siempre me enseñó que había que intentar viajar lo máximo posible y conocer. Entonces yo viajé mucho, pero el viaje a Buenos Aires, este último viaje a Buenos Aires que yo hice con Chisco, yo siempre digo que fue uno de los mejores viajes de mi vida, no tanto quizás por lo que fui a ver, porque yo ya conozco Buenos Aires, sino porque cumplió muchas de las cosas que a mí me encantan. Una fue visitar a mi familia, por supuesto, una de las más especiales. De hecho, llegamos el día de Nochebuena a Buenos Aires y fue una sorpresa para mi tío, no sabían que íbamos. Entonces estar con mi familia fue muy especial. Después tuvimos la gran parte del turismo, ¿no? Que al final para nosotros también visitamos Iguazú, visitamos todo Buenos Aires, fue espectacular. Y después fue la primera vez que yo fui a Argentina de manera más profesional, digamos, pues a dar clase, a hacer conciertos. Y esta parte, vivir esa gran comunidad gallega que hay en Buenos Aires, en Argentina en general, desde dentro, que yo sabía que existía, pero no la había vivido desde dentro. Entonces vivirla desde dentro fue espectacular. O sea, eso todavía no tengo palabras de lo que viví. Muchísimo, superó muchísimo porque aquí conocemos que la comunidad gallega es muy, muy, muy grande, en Argentina en general, pero yo aprendí mucho porque la comunidad gallega allá está súper unida y es algo que nos falta mucho aquí. Aquí somos mucha gente, nos dedicamos a mucho, pero no estamos nada unidos todavía. Nos falta mucho esa unión. Y yo vi que había un centro gallego de Rosario, centro gallego de Buenos Aires, había muchos centros gallegos, gente que no está junta normalmente, pero que se dedica a lo mismo. Pero el día que se juntan, son todos la comunidad gallega y son uno. Y eso para mí vivir eso fue una experiencia brutal y algo que, oye, desde ese día que volví, yo lo defiendo siempre que doy clase, porque me parece fundamental ese concepto. Al final todos peleamos por una meta común. Y aunque tengamos ciertas discrepancias, lo que nos une es mucho más grande de que lo que nos separa. Entonces vivir eso para mí fue espectacular. No tengo palabras todavía. Pues digamos que es un poco vivir entre dos mundos. Supongo que es lo que le pasó a todos los emigrantes en su momento, tanto de aquí para allá como de allá para aquí. Yo, por supuesto, siempre que estoy aquí, siempre me acuerdo de Argentina y siempre estaré planificando el próximo viaje a Argentina desde el minuto 1. Pero al mismo tiempo yo sé que yo no me puedo separar de mi Galicia. Entonces es pues el vivir entre dos mundos, pero es bonito vivir entre esos dos mundos, porque no hay un sentimiento negativo, digamos. O sea, es todo bueno, no puedo decir ni una cosa mala. Pues yo creo que te decía un poco que era un poco una rueda que se iba formando, ¿no? No es algo en un día exacto, pero yo creo que fue un poco una transición entre madurar a nivel vital, ¿no? A nivel como persona, y al mismo tiempo ver cómo mi carrera un poco, digamos, como profesor, a nivel de ir a recoger y todo eso, me llenaba. O sea, es algo que me empezó a llenar desde el minuto 1. A mí bailar siempre me encantó desde pequeñito, ir a foliadas siempre me encantó, ir a conciertos. Y en el momento que extrapolas todo lo que es una afición, digamos, un hobby, a llevarlo un poco ya a una parte profesional, aunque empezara poquito a poco, y te llena y te gusta de la misma manera que lo hacía cuando era un hobby, pues yo creo que no hubo nunca ninguna duda. Después pudo haber dudas a nivel, pues obviamente todo te da dudas cuando eres joven, ¿no? De decir, y podré y no podré. Pero es lo que decías tú, si te enfocas en eso y lo tienes claro, luego te puedes dar la hostia, pero
pero no, nunca tuve ninguna duda, creo. Al final yo creo que todo engloba lo mismo, ¿no? Que es un poco disfrutar de la música tradicional, del baile tradicional, de la cultura. Pero yo tengo que decir que tengo una predilección por el baile, no lo puedo evitar, me parece... Hay momentos para todo, digamos, pero el baile es lo que más me llena porque es lo que más me divierte y me parece una parte súper inclusiva de nuestra tradición, el baile. Digamos que todo el mundo puede bailar si nos lo proponemos. Entonces, esa parte me gusta mucho. Me gusta mucho que cualquiera persona de cualquier edad, sin saber, sabiendo, pueda unirse a un baile. Esa parte me gusta mucho, me gusta mucho. Entonces, puedo decir que tengo un poquito más de predilección por el baile, pero bueno, me gusta todo, me gusta todo. Digamos que, bueno, en canto, en música, aún me estoy formando. De hecho, voy a la Escuela Tradicional de Música de Vigo, que mi profe es Chisco. Entonces, digamos que en esa parte aún me estoy intentando formar mucho para llegar a mejorar como profesional. El baile, digamos que lo tengo un poquito más dominado porque también empecé antes. Al final estás dedicándote a un arte, a uno de los artes más bonitos que existen. En el gallego concretamente, digamos, que al final nosotros mismos somos los que creamos las fiestas. O sea, todo lo que engloba al arte y al baile tradicional de Galicia, a mí me apasiona. Entonces, como pro lo tengo todo. Como contra, te voy a decir una, aunque es ínfima. Como contra, digamos que es que esto es local. Al final solo se puede desarrollar aquí. Después hay sitios concretos, como puede ser Buenos Aires, o sitios donde hay centros gallegos, donde se puede haber pequeños núcleos que se siguen haciendo, pero yo no me puedo ir a trabajar de esto a otra parte del mundo. Pero sin duda los pros superan a los contras infinitamente, no hay ninguna duda. Bueno, yo creo que es la gran parte buena de la tecnología, ¿no? Que nos puede hacer llegar a cualquier parte del mundo y que puede haber un feedback, digamos. O sea, yo puedo llegar a ti y tú puedes llegar a mí al mismo tiempo. Pero yo creo que la enseñanza de cualquier arte necesita el contacto. Es fundamental el contacto. Entonces a mí me está costando mucho el no tener un contacto directo con un alumno, con una alumna, porque al final la docencia se basa mucha parte en el profesor, pero muchísima más en los alumnos y en las alumnas. Entonces a veces es difícil, pero digamos que la tecnología lo que nos ayuda es a eso, a que podemos llegar a cualquier parte del mundo y es maravilloso pensar que le estoy enseñando a una persona que está aquí a mi vecina, que tiene el ordenador conectado, o a alguien en Buenos Aires o en Suiza, no lo sé. Pues mira, yo siempre digo lo mismo, yo empezaría por, si quieres, los 2 vinitos que decías tú, y después una foliada. O sea, el baile tiene que ser un baile libre. Las clases